comenzar ya a transmitir la escuela a todos los que están entrando, bendiciones, a los que ya entraron temprano, Dios los bendiga, que sus sentidos espirituales hoy se abran y que hoy ustedes pueden entrar nuevamente a una activación profética y apostólica para su vida. Déjenme orar, así ya entramos al tema y aprovechamos todo, porque hay mucho material en esta materia de introducción al carácter profético, ¿sí? Pero vamos a estar orando, ¿qué les parece? Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, de Jesús de Nazaret, yo imparto palabra de vida en esta hora. Me libero de toda naturaleza humana, me libero de mis principios interpretativos para que sea tu espíritu interpretando la palabra, trayendo rema, trayendo activación, liberación. Amado Yeshua, tú eres el espíritu de la profecía, Jesús. Muévete en medio nuestro, hablándonos, ministrándonos, sanándonos, liberándonos, confirmándonos. Que nadie, Padre, salga igual de esta escuela profética. Que se despierten dones, que se activen los dones. Padre, que se sanen aquellos corazones que se habían apagado en el ministerio, que se enciendan avivados para esta nueva temporada. Profetizamos avivamiento, profetizamos bendición. Agradecemos, Padre, por estar aquí juntos y unidos en el mismo espíritu. Bendecimos a Argentina, Brasil y Perú como naciones que se están uniendo en esta primera temporada para proclamar que las naciones te pertenecen, que, Padre, que la tierra será llena de tu gloria, que se está levantando una generación, Padre, de remanente profético que levantará la voz, será luz en esta temporada. Yo bendigo a cada uno de los que entró y de los que va a entrar, y doy gracias, papá, en el nombre de Yeshua, de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, bendiciones para todos. Vamos a comenzar con esta materia. Ustedes tienen ahí el material ya. Y bueno, esto va a tener cuatro semanas, quizás un poquito más. Esperemos poder llegar a las 4 semanas porque es mucho material. Y la verdad es que yo traté de sacar material, porque es mucho para entrar en introducción. Cuando hablamos de introducción profética es porque claramente lo que queremos hacer es un paneo general de varios temas que son fundamentales para tener una base sólida en cuanto a lo profético. Antes de comenzar con la lectura del material, es importante que ustedes entiendan que lo que estamos haciendo es darle base sólida y bíblica a esto que vamos a aprender y vamos a comer juntos con respecto a la revelación de lo profético. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una temporada donde hay mucha imitación y hay mucha falsedad. Entonces, el movimiento de lo falso está prosperando debido a que lo verdadero no está fluyendo de una manera sólida. Por eso estar juntos hoy y estar aquí trabajando en una escuela profética y tú entrenándote allí y yo trabajando contigo, nos permite destronar el espíritu de la apostasía y el espíritu del error que se está moviendo en esta temporada. Hemos estado hablando mucho sobre el espíritu del error que se mueve a través de la falsa doctrina, de la ignorancia, de la imitación, de las personas que simplemente usan la palabra como un negocio de la fe. Bueno, es la intención profética de esta escuela, activarte, fortalecerte y llevarte a un nivel sólido en cuanto a lo profético y apostólico. La lección número 1 de hoy tiene como título Definiendo el perfil de una generación profética. Cuando hablamos que vamos a definir el perfil, vamos a tratar de mostrarte cómo es un perfil profético, cómo es una persona profética. Esta es la primera materia. ¿De qué se trata una persona cuando es profética? Y yo siempre aprendí esto, ¿no? Que cuando yo escuché una vez esta comparación que me parece muy útil para este momento. En el banco, cuando uno va al banco y los banqueros para estudiar los billetes, les enseñan cuáles son los billetes verdaderos y los entrenan para saber cómo son los billetes verdaderos. Así cuando venga el billete falso, ellos podrán detectarlo. O sea, no les enseñan sobre el falso, le enseñan sobre el verdadero para que cuando venga el falso tengan tanta
tanta conexión con el verdadero que el falso apenas lo toque, ellos se den cuenta que no es lo que tienen que manipular. Entonces, en el mundo espiritual es igual. Tenemos que definir el verdadero perfil del profeta para que de esa manera podamos discernir qué es lo profético y qué no es lo profético. Así que arrancamos. Arrancamos diciendo que Dios está moviéndose en esta temporada maravillosamente, y si tuviéramos que escoger una clave fundamental para describir lo que Dios está haciendo en este día, Él está restaurando una conciencia de apreciación por el cuerpo de Cristo. Te lo voy a repetir. Está restaurando una conciencia de apreciación por el cuerpo de Cristo. La palabra restauración es volver al original, ya lo dijimos, en griego significa eso, volver al origen de las cosas. Así que el espíritu de la profecía está llevando a su pueblo a volver a los orígenes de la palabra y a los orígenes del fundamento. Pero si hay algo que el espíritu de la profecía hace, es que vuelvas a apreciar el cuerpo de Cristo. Yo siento que en esta temporada, cuando lo profético no está vigente en una iglesia, en una vida, en una familia, se aprecia más la religión, los métodos, que el cuerpo mismo. Déjeme mostrárselo de una manera muy clara. La iglesia, que nosotros por tanto tiempo hemos criticado como la iglesia católica, es una iglesia institucional reconocida en los estados del mundo y con estado propio, y es tan fuerte institucionalmente, pero tan débil espiritualmente. La iglesia evangélica se ha caracterizado por años de decir que somos los que tenemos la palabra revelada, los que tenemos el Espíritu Santo, pero en esta última temporada, en estos últimos 20 años, hemos estado muy preocupados en ser institucionalmente correctos y hemos perdido el espíritu de la profecía. Pero cuando uno está detrás de lo institucional solamente, se vuelve una empresa o se vuelve una estructura mecánica. Ahora, cuando usted habla de cuerpo, está hablando de algo orgánico, algo que está vivo, algo que necesita atención, no desde una estructura fría, sino desde la revelación de que estamos viendo, estamos dentro de un cuerpo vivo, estamos dentro de un organismo vivo que debe desarrollarse conforme al plan de Dios. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 3, 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Oiga bien, lo que está sucediendo hasta antes que Cristo venga es que Él está restaurando todas las cosas, está llevando todo a su origen, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. ¿Cuáles son estos días? Los días de la restauración del cuerpo, los días de la restauración profética. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto está en Hechos capítulo 3, versículo 18, y lo vemos de una manera impresionante, siendo Dios el que está diciendo que para que Cristo venga se tiene que restaurar el mover profético. El cuerpo debe volver a tener una sensibilidad profética. Yo declaro en esta hora que tu vida profética se empieza a activar en esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tú empiezas a activarte a través de esta enseñanza. Así que libérate de toda religiosidad, de toda incredulidad, y métete en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dice la palabra: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan
los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Esto dice 1 Corintios 12, 28 al 30. El apóstol Pablo está diciendo que hay oficinas ministeriales muy definidas en el cuerpo. El cuerpo se está restaurando con oficios definidos, oficios funcionales. Espero que alguien esté entendiendo lo que estoy hablando. Porque ¿estás viendo la diferencia? Una iglesia institucional, religiosa, una estructura simplemente religiosa, tiene miembros que se sientan en la iglesia simplemente a escuchar un mensaje todos los domingos. Pero un cuerpo tiene dones, ministerios, tiene un cuerpo vivo, tiene miembros que están desarrollando oficinas ministeriales y quizás no todas son las mismas, dice el apóstol Pablo. Pero sí claramente la Escritura nos muestra que todos tenemos que tener una mentalidad y una visión profética. Vas a verlo más adelante conmigo, porque aquí está. En este tiempo, una de las cosas que Dios está haciendo es que Él está despertando la naturaleza profética de la iglesia. ¿Qué está despertando Dios? Está despertando la naturaleza profética de la iglesia. Mirá lo que dice Apocalipsis 22, del 6 al 7. Vamos a buscar ese texto maravilloso. Apocalipsis 22, del 6 al 7, dice así. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. De aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjense que el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan dice que el que le dicta el libro es Jesús. Por esto se le dice que el Apocalipsis es el evangelio que el mismo Jesús dicta. La palabra Apocalipsis significa revelación. Así que Jesús está revelando el propósito de los tiempos finales. ¿Y cuál es el tiempo? ¿Cuál es el propósito para los tiempos finales? Activar en nosotros la mentalidad profética. Activar en nosotros la mente profética, el corazón profético, la activación profética, el mover profético en nuestras vidas. Y el Señor Jesús dice que bienaventurado el que guarda la palabra profética. Bienaventurado, feliz el que pueda caminar en esta dimensión. Yo no sé si alguien quiere caminar en esta dimensión. Te bendigo si lo querés hacer. Te animo a que lo hagas en este tiempo. Fíjate que dice la palabra de Dios que toda la agenda de Dios es profética. Toda la agenda de Dios es profética. Todo lo que Dios tiene diseñado en su agenda es profético. Dice capítulo 22, 17, 20 de Apocalipsis, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome el agua. O sea, te da vida, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico todo aquel que oye estas palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Fíjense que por eso hay que definir lo profético, porque los falsos profetas añaden falsos sueños, falsas visiones, falsas palabras que no están en la escritura. Eso es peligroso porque la escritura dice que el que añada a su palabra será añadido en castigo eterno. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, y acá vemos otra faceta del castigo. Hay una generación que ignora y que rechaza lo profético, pero el que quita de este libro profético, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así que la venida del Señor Jesús. Amados, escuchen, la venida del Señor Jesús está ligada a un desarrollo profético del cuerpo de Cristo, a una mentalidad profética desarrollada. Así que toda la agenda de Dios es profética.
Solo Dios le dice a su pueblo lo que no le dice a otros. Cerremos los micrófonos, así nos escuchan, Pastor. por favor. Mónica Patricia, se le activa el micrófono, por favor, atenta. Ok, gracias. Gracias por cuidar eso. Cerramos el micrófono. Perfecto. Así no se acoplan las palabras, ¿sí? Bien, sigamos. Estamos hablando de que Dios, toda la gente de Dios es profética y que solo Dios le dice a su pueblo lo que no le dice a otros. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios no hará nada sin antes anunciárselo a sus siervos, los profetas. Y usted dirá, pastor, pero yo no soy profeta. Estamos hablando claramente que no todos son profetas, como dijo el apóstol Pablo, pero que todos tenemos que tener el espíritu de la profecía y una mente profética. Cuando la iglesia no es profética, y yo creo que presta atención en esto, cuando una congregación, cuando un creyente no es profético, en vez de es una persona que en vez de accionar, en vez de tener acciones de avance, inclusive acciones preventivas, es una persona que reacciona en el problema. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Hay personas que están esperando que el problema aparezca para hacer algo. Hay personas que están esperando que la crisis aparezca para que ellos puedan hacer algo. Pero el profeta, el que tiene mentalidad profética, tiene una mentalidad acelerada y acciona antes que la crisis aparezca. Quiero profetizarte esto. Este 2023 ya no de Satanás ya no te tomará por sorpresa, porque se activa en ti el carácter profético y la unción profética para caminar en otra dimensión. Se activa en ti esa capacidad para decir, basta de esperar que lo malo me venga encima para tener una acción. Mis acciones proféticas serán aceleradas y serán adelantadas a los tiempos que vienen por delante. Cuando la iglesia camina en lo profético, se adelanta a lo humano. Yo no sé si se acuerdan ustedes, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 12, cuando Eliseo sabía cuándo el enemigo iba a invadir una ciudad y le decía al rey de Israel, fíjate que vienen por aquel lado. Y el rey de Israel se preparaba y entonces el enemigo no entendía de dónde salía ese conocimiento. En una reunión de guerra, el rey dijo, ¿quién es el que está delatando nuestros planes de guerra? Y uno de los que estaba ahí dice, no, nadie te delata. Lo que pasa es que en Israel hay profetas. Hermanos queridos, cuando hay una iglesia profética, no estamos atentos a que el problema nos visite. Somos personas preventivas, somos personas aceleradas, estamos antes, un paso adelante. Yo quiero que tú levantes tu mano, que te alegres, porque tú vas a estar un paso adelante este 2023. Tú no vas a estar un paso atrás. Tú no vas a esperar que el problema te visite. Tú te vas a parar frente al problema para ver la gloria de Dios. Vas a tener el resultado antes, vas a tener el vallado antes, vas a tener las finanzas antes, porque estás preparado. Alguien diga menos. Cuando la iglesia camina sin revelación, es como leer un periódico viejo. Yo siento, hermanos, que los que están aquí es porque tienen hambre de algo nuevo. Siento que los que están aquí es porque tienen hambre de algo nuevo. Claramente, lo que estoy diciendo es que cuando una iglesia no es profética, siempre está hablando de lo que pasó, la gloria pasada, las bendiciones pasadas, lo que me pasó en el pasado. Acá decimos en la Argentina, muchos hermanos se salvaron en las campañas de Carlos Anacondia y viven hablando de los coritos que cantaban cuando eran niños. Amados, nosotros no somos una iglesia de periódico viejo. Tenemos un mensaje del presente, un mensaje de la hora. Tenemos una voz que está hablando en este tiempo. Yo quiero que usted hoy se active a escuchar el Dios que está hablando en esta temporada. Dios es el alfa y el omega. Es el principio y el final de lo que Él está haciendo. Tú tienes completo protagonismo en este escenario. El ejemplo lo vemos en Felipe y el eunuco. El eunuco dice la palabra de Dios que estaba leyendo la escritura y no la entendía. Para él era algo pasado, era algo histórico.
Y hasta que vino el Felipe, el evangelista, vino con una unción profética para decir, ¿entiendes lo que lees? Quiero que tú te levantes en esta temporada y le digas a tu generación que tú tienes la interpretación de los tiempos, que tú tienes la interpretación de la palabra, que cuando una persona tiene la mente cerrada y religiosa, lo único que lee es una historia linda. Pero cuando uno tiene una mentalidad profética, la palabra se revela, salta con un relieve especial y toca tu vida, toca tu matrimonio, toca tu economía. Así que alguien reciba esto en el nombre de Jesús. Así que una cosa, estamos definiendo a lo profético. Recuerden que estamos definiendo lo profético. Estamos recién calentando motores. Más adelante vamos a ver varios temas más. Vamos a definir un montón de cosas con respecto a las funciones de la oficina profética, cómo funciona. Pero ahora queríamos iniciar esta clase marcando el perfil de una iglesia profética. ¿Están conmigo todavía? ¿Están atentos ahí? ¿Están recibiendo? Están recibiendo en esta noche. Yo estoy muy feliz de estar soltando esto en esta noche. Así que una cosa es ser profeta y otra cosa es ser profético. Y se tiene que definir bien esa cosa, ¿eh? Porque por ahí usted dice, pastor, pero yo no soy profeta, pero usted es profético. Tiene una mentalidad profética. Ser profético, escucha bien, pastor, pastora, escucha, recibir esto. Ser profético es que, aunque un creyente no profetice, tendrá la sensibilidad para entender y recibir todo lo profético y identificar claramente lo que no es profético, o sea, lo que es imitación. Recuerden que yo inicié esta charla diciendo que mi alerta como apóstol es que tenemos que sacar de nuestro medio la imitación, la falsedad, lo falso mover y traer a nuestro presente el verdadero mover restaurado de lo profético. Ser profetas es ocupar un llamamiento y elección divina de los 5 ministerios marcados en 1 Corintios 12:28 y Efesios 4:11. Ustedes los tienen ahí a los textos para que los revisen, pero recuerden cuáles son las 5 oficinas. Anómbrelos conmigo. A ver, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Quiero que noten, por favor, lo que voy a decir ahora, linda con esto de derribar vacas sagradas, porque a medida que uno va enseñando, derriba vacas sagradas. En nuestras tierras, en Latinoamérica, los ministerios hegemónicos, las cabezas, fueron pastorales. Pero la Biblia dice que en Efesios y Corinto, dice que los ministerios de gobierno de la iglesia son el apóstol y el profeta. Porque en ellos están los diseños para levantar el cuerpo. El evangelista está antes del pastor. Alguien tiene que oír esto y no se alarme, trate de entender. Y finalmente tenemos al pastor y maestro. Nosotros, al no tener en cuenta, y de hecho al evangelista tampoco se lo ha tenido muy en cuenta, siempre se lo ha tenido como el loquito que predica en la plaza, tenemos solamente la figura pastoral como si fuera la única oficina que existe en el cuerpo de Cristo. Tener una mentalidad profética es recuperar las oficinas ministeriales. Por eso en nuestra casa hay apóstol, hay profeta, hay pastores, estamos orando por evangelistas, por maestros. Yo creo que el cuerpo debe formarse con oficinas ministeriales y que cada una de ellas desarrolle su función para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que el pastor no es el que trae los diseños, el pastor es el que cuida. Por eso cuando la iglesia tiene mentalidad solo pastoral, entonces no podrá llevar hacia adelante la restauración de lo profético en su casa. Hoy estamos profetizando de que Dios a tu iglesia, a nuestra casa, a nuestra atmósfera, trae una activación de lo profético y de lo apostólico en todos los ámbitos de nuestra vida. Alguien reciba esta palabra
Espero que estés recibiendo y no te estés descomponiendo, porque algunos están escuchando por primera vez palabras como estas, ¿eh? Y, y dirán, pero pastor, esto es muy fuerte. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Qué quiere decir que una iglesia que es pastoral no es de Dios? No, no, una iglesia pastoral es de Dios, pero necesita avanzar en la revelación. Una iglesia pastoral necesita desarrollar profetas, desarrollar los ministerios y los oficios. Es el deber apostólico del líder de la casa. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, hay mucho para hablar de esto. Yo creo firmemente que Dios tiene que levantar entonces un espacio, una escuela, por eso estamos aquí, entrenamiento profético, porque si no hay entrenamiento profético, usted, como dice la palabra, ¿cómo sabrán si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a saber si no hay nadie que los entrene? Es necesario ser entrenado y sobre todo que el entrenamiento no tenga que ver con simplemente motivaciones, griterías, sino que tenga la profundidad de la revelación y escudriñar la escritura para poder pararnos firmes sobre verdades espirituales que nos pertenecen en este tiempo. Como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo hay que sentarse a escuchar gente que sepa de los tiempos y de las sazones que Dios está trayendo a su pueblo. Escuchen, un hombre de Dios, una mujer de una iglesia espiritual, tiene que escuchar la voz profética y tiene que alinearse con voz profética. Fíjese, por ejemplo, José, solo él descifró el sueño del faraón porque él se movía con mentalidad y con unción profética. Si si José hubiese sido ignorado, la muerte hubiese entrado a Egipto y el mundo entero no hubiese podido soportar la hambruna. Pero por tener a alguien con voz profética y por poder escucharlo a tiempo, se pudo salir del problema. Por eso es tan importante tener una generación que active lo profético. Alguien tiene que recibir en esta hora, en el nombre de Jesús, esta palabra. Otro ejemplo es Daniel. Daniel es entendido en las visiones. Él tiene visiones claras de lo que Dios hará. Recuerda que Daniel fue un alto estadista y gobernante de tres imperios. De tres imperios. Él estuvo al lado de los reyes más importantes del Medio Oriente. Y ninguno pudo contra la unción profética que se movía sobre él. Lo quisieron destronar, le quisieron hacer trampas, pero él tenía la voz que te sacaba del problema. Yo quiero declarar que tú serás la voz que sacará del problema a muchos que te están rodeando. Muchos vendrán a ti a buscar la palabra que va a fluir en tu vida. Muchos vendrán a buscar la palabra que va a fluir en tu corazón. Fíjate otro punto más. También los hijos de Isaacar están en Primera de Crónicas 12:32. David contrató a los hijos de Isaacar para que estén en su ejército porque eran conocedores de las temporadas. Una iglesia profética nos conviene. Usías buscó a Dios en los días de Zacarías. Una iglesia profética nos conviene. Así que quiero que entiendan que lo profético no tiene que ver con sentimentalismos, no tiene que ver con sacudida de pelo, ni con tembleque en la iglesia. Tiene que ver con una activación espiritual y una sensibilidad. Uno puede, obviamente, emocionarse, llorar, cantar, levantar la voz, pero lo más importante es que la vida espiritual esté sensibilizada. Por eso Dios creó al hombre físico para que opere en lo espiritual. Fíjense que en Génesis capítulo 1 vemos a Adán que está conectado a la tierra. Dios lo pone como un rey sacerdote, como un administrador del Edén, pero él está conectado con la eternidad. De hecho, la Biblia dice que él era visitado por Dios todas las tardes a la hora del sacrificio, aproximadamente 3 de la tarde. En ese momento Dios bajaba, Yahweh bajaba y tenía intimidad con su hijo. Esto es maravilloso, esto es espectacular. Adán era la autoridad delegada de Dios y allí estaba en el Edén, con una conexión cielo-tierra.
Por eso la religión lo único que hace es tener una relación terrenal, superficial, metodológica, pero lo profético te conecta cielo y tierra continuamente. Estás fluyendo en esa dimensión. Dios probó la naturaleza profética de Adán, fíjate vos. Porque cuando vos sos profético podés ver más allá de lo que ven los ojos. Y le dijo a Adán, Adán, ponle nombre a los animales. Al mono le dijo mono, al león le dijo león. A cada animal le puso el nombre que tenía que ver con su naturaleza. Quiero que preste atención. Adán podía hacer esto porque él reconocía los atributos de cada animal y porque podía entenderlos, les puso el nombre que los identificaba. Entonces, en el mundo espiritual, nosotros no somos proféticos, siempre vamos a estar determinando o viendo a través de los ojos naturales y no descifrando la sustancia. Espero que alguien entienda lo que estoy diciendo. Te voy a poner otro ejemplo. Samuel viene a ungir a los hijos de Isaí y entonces Dios tiene que exhortar a Samuel diciendo, mirá que yo no soy como los hombres caídos, yo soy profético, yo miro más allá de la apariencia, miro el corazón. Por eso el profeta no mira la apariencia, sino que está discerniendo el corazón, más allá. Por eso Adán tenía una naturaleza profética que le permitía ver más allá de lo aparente. Dios dijo, lo que yo pienso en la eternidad, hay alguien que lo habla en la tierra, y ese es Adán, Génesis 1:26. ¿Habrá alguien aquí que esté dispuesto a ser la voz de Dios en esta temporada? ¿Habrá alguien aquí que diga, yo quiero ser la conexión de Dios aquí para mucha gente? ¿Habrá alguien aquí en esta escuela que diga, Señor, yo quiero romper los límites naturales de mi mente para que tú vengas a hablar a mi corazón y para que venga la palabra rema que me dirija, que me meta en nuevas dimensiones, que los oráculos y las respuestas de Dios vengan a mi vida? Porque estoy conectado, cielo y tierra están conectados. Alguien digan amén o no amén a eso. Pero claramente lo que vemos en la escritura es que el pecado, y alguien tiene que hoy temer delante de Dios, el pecado cortó la conexión profética. Hoy vengo. Voy a traer. El pecado cortó la conexión profética. Cuando una persona corta la conexión profética, no es por otra cosa, según lo que nos dice la escritura, que es por rebeldía, por pecado. Adán se rebeló contra Dios, pecó contra Dios y cortó lo profético en su vida. Entonces él empezó a ver todo naturalmente luego. Recuerden que él empezó a mirar todo naturalmente, pensando en el bien y el mal naturalmente. Se tuvo que tapar porque alguien con un espíritu de error le enseñó que no tenía cobertura. Alguien con espíritu de error le dijo que él que estaba desnudo, que estaba desprovisto de protección. Y Dios le tuvo que decir, se nota que perdiste lo profético, porque ¿quién te enseñó todo esto que te está pasando? ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te enseñó a esconderte? ¿Quién te enseñó a huir de mí? ¿Quién te enseñó? El espíritu del error, el espíritu de la religión, lo que hace es desconectarte de lo profético. Espero que alguien esté entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche, que es muy importante, porque estamos conociendo el perfil del carácter profético. Dios no podía destruir a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, sin antes hablar con Abraham, porque él era una conexión en la tierra. Fíjense que como Abraham es una conexión en la tierra, como para que usted entienda, cuando alguien es profético, es como si fuera una embajada de Dios en el lugar donde está. Dios no va a hacer nada sin antes tocar a su embajador y hablar con su embajador. Él habló con Abraham, le dijo, mira, yo voy a destruir Sodoma, y Abraham era el que intercedió. Así que oído a esto, porque de a poquito nos vamos a meter en una dimensión ahora. Porque todo aquel que tenga perfil profético, y por favor, alabe a Dios por esto, todo aquel que tiene perfil profético es un intercesor. No hay otra
salida que ser un intercesor. Todo aquel que tenga un llamado profético, y de hecho el cuerpo de Cristo lo tiene todo el cuerpo, este llamado, solo que hay que redescubrirlo. Todo el que entiende su llamado profético, se le activa el intercesor profético. El intercesor, recuerden que una vez yo lo enseñé, pero lo voy a decir aquí, si no está en el material, si usted quiere anótelo. Para nosotros en nuestras escuelas proféticas, cuando enseñamos oración, intercesión, guerra espiritual, enseñamos que hay dimensiones. Primero la oración, luego la intercesión, luego la guerra espiritual y finalmente el acto profético. Vamos a volver a repetirlo porque algunos lo están escuchando por primera vez. Primero la oración, luego la intercesión, luego la guerra espiritual y finalmente el acto profético. ¿Cómo quieres hacer actos proféticos y guerra espiritual si primeramente no eres un hombre de oración? La oración despierta la intercesión. La intercesión te lleva a la guerra espiritual y la guerra espiritual a los actos proféticos. Cuando la iglesia pierde su unción, su búsqueda y su intimidad en la oración, entonces no tendrá claramente capacidad intercesora. Intercesor significa alguien que se pone en el lugar del otro. Intercesor es el que está en la brecha. Intercesor es aquel que paga el precio de salir del común denominador para buscar el corazón del Padre y traerlo a la tierra. Porque intercesor no quiere decir voy a orar por el otro. Intercesor es, Señor, ¿qué tú quieres que yo ore aquí en la tierra? Porque yo soy el embajador, yo voy a soltar las palabras que tú quieres que yo suelte, yo voy a interceder lo que tú quieres que se diga aquí en la tierra. No sé si alguien lo está entendiendo. ¿Alguien lo está entendiendo esto? Porque claramente ha habido un problema con esto de la intercesión. Ha habido un problema con esto de la intercesión. Creemos que intercesión es orar por alguien. Vamos a interceder por el hermanito fulano. Y por ahí lo que habría que hacer es tener en cuenta que tú no puedes ser un intercesor si primero no gestas en tu vientre la oración. Por eso el apóstol Pablo dice que no sabemos orar como conviene y el Espíritu viene con oraciones que no tenían que ver con nuestra mente, tienen que ver con el corazón del Padre. Fíjate vos que Ana dio a luz a Samuel, dio a luz una generación profética y la dio a luz a través de la intercesión. Muchas personas quieren las bendiciones, quieren el resultado que tienen otros, pero lo que no saben es que el que logró algo es porque primero lo parió adentro, lo gestó adentro, lo hizo nacer y lo trajo de la invisibilidad a la materialización. ¿Están entendiendo este asunto? Es muy profundo, mucho, muy profundo. Así que fíjense que Dios permitió la esterilidad física de Ana para que ella empezara a sentir la necesidad. A veces los que son proféticos han pasado desiertos religiosos y han estado en iglesias donde no tenían que estar, y han estado con personas que no tenían que estar, y han dicho, ¿por qué tuve que pasar tanta esterilidad para que se te genere el hambre de que Dios te embarace de lo profético? Para que se te genere el hambre de levantarte a lo nuevo, decir, Señor, yo sé que hay algo nuevo, y eso se activa dentro tuyo con un hambre nuevo, con una desesperación santa. ¿Alguien lo está entendiendo esto? Así que un secreto se revela a alguien que sepa guardarlo. Por eso el profeta, intercesor, ora con una conexión y una intimidad con Dios. Él no le va a dar sus secretos a los naturales, a los superficiales. Él le va a dar sus secretos a gente profética y que está trabajando en lo profético y que está guerreando en lo profético hasta que alcanza el plan de Dios para su vida. Cuando las iglesias son proféticas es más fácil hacer la obra con gente que no tienes que justificarle la dirección que le das. Esto es muy fuerte porque
Yo he trabajado por muchos años como evangelista, como pastor, y yo debo decir que en este tiempo me siento muy honrado de los hijos espirituales que tengo en mi casa, porque yo soy responsable delante de Dios de caminar proféticamente como apóstol. Pero cuando yo marco una dirección no tengo que justificar tanto, porque los hijos son proféticos y se conectan con esa dirección. Pero cuando hay alguien que es religioso, oiga, hoy, usted tiene que justificarle todo a esa persona. Hay que explicarle de la A hasta la Z, porque claramente es una persona que lo único que hace es calcular mentalmente. Por eso el natural, el carnal, la persona que no está conectada a lo profético, lo único que hace es buscar métodos humanos para acercarse a Dios. Por eso la palabra, apréndase esta palabra. La palabra religión viene de la palabra religar, es decir, varias cosas conectadas para acercarme a Dios. Y este no es el camino, amados. El camino es la fe, la sensibilidad espiritual, la búsqueda profunda, morir a la naturaleza humana, morir a los argumentos y altiveces y dejar que Dios nos embarace de sus oraciones para ser la generación profética que debemos ser. Fíjense que Noé recibe una orden, una palabra, y él obedeció, pero lo impactante de esto es que Noé es profético, pero también su familia es profética, y ninguno de los que está allí en su familia lo contradice. Ninguno le dice, ¿cómo vamos a edificar un arca? Si usted ve la escritura, ninguno contradijo la cabeza profética del hogar. Yo quiero hoy declarar que en tu casa habrá una sensibilidad profética y una conexión como nunca. Quiero declarar que nuestras iglesias tendrán conexión profética para caminar juntos, para pasar a los nuevos tiempos. Que el arca de Noé representa una generación que estaba unida para pasar a otro mundo, a otro tiempo, y que tú y yo somos los que vamos a pasar a una nueva temporada en el nombre de Jesús, con gente que sienta lo mismo que nosotros. Aleluya. ¿Cuántos están gozándose en esta hora? ¿Cuántos están aprendiendo algo sobre el perfil del carácter profético? Hay algo que yo siempre digo que me gusta decirlo y lo voy a seguir diciendo siempre. Todo el que quiera ser profético, no busque el favor de los hombres. Lo voy a volver a repetir. Si queremos ser proféticos, no nos midamos por lo que el hombre diga. Porque el apóstol Pablo dijo, si yo fuera siervo de los hombres, no sería siervo de Dios. Que es siervo de Dios, se conecta a este corazón. Entonces no está pensando en cómo agradar al hombre. Agrada a Dios y como consecuencia toca el corazón de los hombres. Hoy tú y yo somos los que transportamos la semilla mesiánica y profética, como lo hizo Noé. Recuerda que Noé pasó de un mundo viejo a un mundo nuevo. ¿Habrá alguien que tenga que pasar a un mundo nuevo en esta temporada? ¿Habrá alguno de los alumnos de esta escuela que diga, yo tengo que pasar a otra temporada, apóstol? ¿Habrá alguien que aquí diga, apóstol, yo estoy aquí porque necesito pasar a otra temporada? Bueno, Noé se animó porque tengo una palabra para ti. Lo que tenga que ver con lo viejo está a punto de caerse. Todo lo que tenga que ver con la carne, el heno, la hojarasca y la madera, el heno, la hojarasca y la madera están a punto de quemarse y sufrir pérdida, pero todo lo que es de oro, plata y piedra preciosa va a pasar por el fuego y va a brillar más que antes. Vamos a pasar a la próxima temporada, vamos a pasar al próximo nivel, pero con gente que tenga perfil profético. ¿Estás entendiendo lo que es un perfil profético? ¿Estás comprendiendo un poco más de qué se trata este asunto? Por eso es tan importante que antes de entrar a los delineamientos más profundos de lo profético, podamos ver qué es un perfil. Un hombre profético, una mujer profética, se junta con gente que habla su mismo lenguaje. Te lo voy a volver a repetir. Porque no tenés que ser tan bueno y tan natural como muchas veces fuiste.
por quedar bien, soportas el lenguaje del incrédulo y del carnal. Anímate en esta temporada a sentarte con gente que hable el lenguaje que tú estás hablando. Alguien diga menos, ay, ay, ay. Alguien diga menos, ay, ay. Tú puedes atraer la gente en la carne y puedes atraer gente en el espíritu. Pero recuerda esto, vas a tener que sostener con las herramientas que usaste. Es decir, si yo gané gente carnalmente, voy a tener que sostenerla carnalmente. Pero si yo la gané espiritualmente, esa gente se la sostiene espiritualmente. Si yo tengo que hacer una comida y un té y un refrigerio para caerle bien a las personas y que se sienten, bueno, voy a tener que hacer té y refrigerio toda la vida para que esa persona se quede en la iglesia. El día que no le hago un refrigerio, se va a una iglesia donde le den refrigerio. Pero cuando tú eres profético, cuando tú eres espiritual, cuando tú vienes con una palabra que pone a la gente en otro nivel, escúchame, tú no necesitas tomarte, darle refrigerio, hacerle mimo, porque la persona que viene por esa palabra y quiere alimentarse con esa palabra. Esa generación es la que tiene que venir. No piense en la multitud, porque la multitud, en los días de Nimrod, fueron los que levantaron la torre de Babel, y el material usted lo tiene allí. La torre de Babel se levantó con gente que buscaba un nombre, que buscaba su placer personal, buscaba inclusive ir contra Dios, y estaban todos unánimes y hablaban el mismo idioma, y usted puede decir qué unidos que estaban unidos en el error. Por eso es tan importante estar unidos en el espíritu con gente que hable el mismo idioma. Yo tengo que soltarte algunas palabras muy importantes en esta noche. Los hombres proféticos, y yo no sé si acá hay algunos que me van a entender, acá hay algunos pastores hijos míos que me van a entender, algunos líderes míos que me van a entender. Todo el que es profético tiene una característica, un perfil. Se desarrolló en el desierto y en las pruebas, a través de críticas, en muchas oportunidades. Todo el que es profético y el que tiene esas características es una persona que te va a contar que fue una persona que fue desarrollada en el desierto y en la prueba. ¿Habrá alguien que me está entendiendo lo que digo? La persona profética no es una persona que sale de un seminario. La persona profética es una persona que sale del proceso. Y el proceso, mi amado, el proceso que tú estás viviendo y el proceso que has vivido es el que ha desarrollado en ti la musculación, los músculos que van a sostener tu destino profético en este tiempo. José no vio sus días terrenales. Fíjate que él estaba siendo discriminado por sus hermanos, inclusive la palabra nos cuenta que en el mismo Egipto fue, en la casa de Potifar, recibió una trampa contra su moral, fue echado a la cárcel, él vivió tantas cosas tristes, lo sacaron del corazón de su padre que tanto él amaba, él vivió situaciones muy terribles, pero lo maravilloso es que José nunca observó sus días terrenales como algo a que aferrarse. Él veía su día profético. Él sabía que había un día donde Dios lo iba a promocionar. Quiero que levantes tu mano donde quiera que estés. Quiero que levantes tu corazón a la presencia de Dios. Y si tienes perfil profético, declara conmigo, hay un día para mí, hay una temporada para mí. Yo no voy a morir en la prueba. Lo que yo pasé es porque Dios va a usarme, porque Él me va a llevar a un nuevo nivel, porque a través de mi vida muchos serán bendecidos. Lo que yo viví no es para que se quede en mi casa o en mi historia de derrota. Lo que yo viví es para madurar, para crecer, para impartir vida. Alguien diga amén o no amén. Es importante entender que nosotros, los que caminamos en lo profético, no caminamos por lógica. El perfil de la iglesia profética no es una iglesia lógica. Por eso muchos lógicos y muchos humanistas
rechazan. Y vea que la iglesia se ha vuelto hasta psicológica y se burla de aquellos que tengan dones de sueños, de visiones, de intercesión. Es más, son perseguidos los que tengan esos dones y talentos sobrenaturales. Así que siempre la lógica pelea contra la revelación. ¿Sabes qué significa la palabra revelación? Anota esto, por ahí no lo tenés en el material. La palabra revelación significa quitar el velo, correr la cortina, para que puedas ver. Por eso la lógica ve solamente un lado de la moneda. La lógica solamente ve lo exterior, pero el que es profético ve más allá del velo. Por eso el que es profético en la prueba dice, yo veré la gloria de Dios. El que es profético mira su territorio y dice, yo voy a ver un avivamiento. Cuando todos dicen, acá todo está duro, acá nadie cambia, usted ve un avivamiento, porque usted ve lo que Dios le está mostrando. El otro día yo hablaba con unos evangelistas, le decía, es tan importante que ustedes puedan escuchar la voz de Dios y ver lo que Él está viendo. Porque cuando tú ves lo que está viendo Dios, entonces, donde dicen, acá no pasa nada, tú ves lo que Dios va a hacer. Y trabajas con esperanza y con la visión del reino, porque tienes revelación. ¿Alguien está entendiendo esto? Es más fácil trabajar a veces, escúcheme bien, con gente de la calle, con gente que nunca fue a la iglesia, que con gente religiosa. Es más fácil ministrar a esa persona que no tiene la educación teológica. Y no es que no estoy de acuerdo con la educación intelectual. Digo que a veces tenemos iglesias que tienen una cabeza así de grande, llena de historias y letras. Y cuando uno quiere ministrarle, lo primero que tienen es un argumento para tener una negativa frente al desafío espiritual. Pero te encuentras con ese nuevito que viene a la iglesia, te encuentras con ese que recién llegó a la presencia de Dios y lo desafías a creer proféticamente en lo que Dios hará y esa persona no tiene dudas, como un niño se abraza. Por eso es tan fácil a veces trabajar con el nuevo que con el que tiene como 30 años de creyente. Jesús escogió gente que no tenía nada que ver con la religión. Por eso él formó un equipo profético con gente que no tenía nada que ver ni con los saduceos, ni con los fariseos, ni con todas las sectas religiosas de ese tiempo. Jesús trabajó con gente que eran pescadores, personas que tenían trabajos de recaudador de impuestos, gente que tenía mentalidad política, jóvenes. Bueno, el asunto es que el equipo de Jesús no daba el perfil que tenía que tener una persona si quería ser parte de un staff tan destacado como el que tenía que estar al lado de Yeshua, Jesús. Pero para estar al lado de Jesús, tú y yo no necesitamos un título, tú y yo necesitamos un corazón quebrantado y humilde para que nos ministre. Recuerda que el diablo siempre va a atacar, y escúchalo bien, tu nivel de revelación. Yo sé que aquí hay gente que tiene revelación de lo que Dios va a hacer con su vida. Alguien empieza a profetizar, ayúdenme, por favor. Profetice lo que Dios hará con su vida. Profetice lo que Dios hará con sus finanzas. Profetice lo que Dios hará con su familia. Porque tu nivel de revelación es es tu herramienta para llegar a la meta y al destino. Y es por eso que Satanás lo que ataca es siempre la revelación. Cada vez que hay alguien con revelación, intentan callarle la boca, intentan silenciarlo. Este 2023, nadie más cerrará tu boca, ni nadie más va a apagar el fuego de revelación que hay en tu vida. Adán tenía revelación. Y yo esto lo enseño siempre porque esto no tiene que ver con machismo, esto tiene que ver con funciones. Adán tenía revelación, para que usted entienda. Él era la luz, él era la luz, él era la luz. Pero Eva tenía la iluminación.
ella era el reflejo de la luz. Para que usted entienda, como que Adán era el sol y Eva era la luna. Ambos iluminaban, pero uno era la fuente y la otra era el efecto de la fuente, la proyección de la fuente. En otras palabras, ¿por qué Satanás no fue a atacar a Adán? Porque Satanás no ataca al que tiene la revelación. Satanás ataca al que simplemente vive una vida de luz prestada. Por eso necesitas ser apostólico y profético. Por eso necesitas ser apostólico y profético. Por eso necesitas tener carácter profético. ¿Sabes la gente que yo conozco que vive con luz prestada, que no ora, que no ayuna, que no lee la escritura, que lo único que hace es bajar mensajes de YouTube, imita la música de otros, imita la predicación de otros, está llena el mundo, el globo terráqueo, está lleno de imitadores, de gente que son un reflejo de algunos soles. Pero yo creo que aquí hay una generación de gente que va a buscar la unción, la luz propia, la revelación, porque esta gente que está aquí es gente profética. Yo lo estoy diciendo en esta noche con mucha convicción. Yo lo estoy diciendo con mucha convicción. Fíjense que los mayores enemigos de Cristo nunca fueron los demonios, porque no tenían autoridad para acercarse a él. Además le pedían, por favor, le decían los demonios, no nos molestes. Los demonios no tenían acceso ni jurisdicción en el territorio de Cristo. ¿Quiénes eran los peores enemigos de Cristo y de la obra, del Mesías, de su trabajo de rabino, de Mesías en la tierra? ¿Cuáles eran sus mayores enemigos? Los religiosos, los falsos maestros. Por eso Dios está levantando una generación que no está en templos. Quiero que alguien reciba esto. Usted no será el pastor más famoso del templo de la ciudad. Usted será el ministro que llevará la unción profética a las calles de su ciudad y traerá el fuego a las calles de su ciudad, en el trabajo, en la empresa, en la escuela, en la oficina. Quiero profetizar. Basta de creer que el avivamiento está en 4 paredes de un templo el día domingo. El avivamiento está cada día que lo llevamos como profetas a las calles. Imagínense que esta generación está hambrienta de lo profético. Esta generación está hambrienta, tiene hambre de lo profético. Esta generación tiene hambre de lo profético y de lo apostólico. Y esta generación que está hambrienta de lo profético y de lo apostólico va a tener la oportunidad maravillosa de captar la atención de una generación hambrienta también. Fíjense que Jesús tenía seguidores que estaban detrás de él. Jesús tenía seguidores que iban detrás de él porque se habían cansado de la religiosidad, se habían cansado de la religión. Como se habían cansado de la religión, empezaron a conectarse con un manto profético. Ellos no fueron al templo, fueron con alguien que tenía revelación. Yo quiero que alguien reciba esto. Usted no se va a ir, usted no va a ir detrás ya más de la religión, usted va a ir detrás de la revelación. Y hay gente que irá detrás suyo, no porque usted tenga una religión, hay gente que irá detrás suyo porque usted tendrá una revelación. Ellos fueron con alguien que tocaba el corazón de Dios. Por eso los discípulos decían, enséñanos a orar. Imagínate la respuesta de Jesús cuando le dicen, vosotros oraréis así, venga tu reino. Imagínense esa respuesta profética. Mientras que los otros decían, no harás esto, no harás lo otro, lávate las manos, paga el diezmo, ven aquí, ven allá, tiene que cumplir. Jesús le dice, antes de todo eso, venga tu reino, hágase tu voluntad. Impartió una unción profética sobre ellos,
que después todo lo que tenga que ver con el orden de una asamblea, el orden de una reunión, es secundario, no es lo primero. Es como querer vestir a un pecador de religioso cuando su corazón todavía está apartado. ¿De qué nos sirve ponerle saco y corbata a alguien o ponerle una pollera larga a una mujer si el corazón está apartado? La gente necesita conectarse con la revelación del reino, necesita conectarse con lo profético. Porque el reino de Dios tiene un rey, su nombre es Jesús. Y el reino, alguien reciba esto, cuando alguien se mete en el reino, y esto te vas a dar cuenta, vos que ahora estás trabajando en una nivelación profética, cuando vos te metes en la visión del reino, el reino transforma a las personas. Por eso una persona profética no está pensando solamente en tener gente en la iglesia. Una persona profética está mirando y diciendo, Señor, transforma a los que están aquí. Esa es la gran tarea. Y ese es el hambre que uno tiene. Yo no estoy conforme con tener gente que 20 años esté sentada en la iglesia, dependiendo de que yo le haga una oración el fin de semana. No es de Dios eso. Eso es religioso, no es de Dios. Se acabó el tiempo de las estrellas, se acabó el tiempo de las figuritas, de los personajes de éxito en el púlpito, de los superhombres. Se acabó el tiempo de esas personas que quieren ser famosas por ser pastores o ministros. Llegó la hora del cuerpo, de un cuerpo profético que funciona, un cuerpo funcional con revelación. Ese es un perfil de la iglesia profética de este tiempo. Porque anunciamos noticias que nadie sabe, por eso somos proféticos. Al pueblo hay que hablarle de acuerdo a su jornada, o sea, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo al tiempo que están viviendo. La gente profética le molesta oír el mensaje que no corresponde. El pan lo produce el hombre, pero el maná lo produce Dios. Por eso no es lo mismo tener un predicador que te traiga un mensaje armado de 3 puntos, conclusión y final, que tener una palabra de revelación en la boca. Porque el pueblo de Dios ya no necesita fabricaciones humanas, palabras humanas, como dice el apóstol Pablo, no he venido a ustedes con palabras de vana sabiduría, he venido a ustedes con el poder del Espíritu Santo. Tú necesitas revelar, llevar una nivelación profética a tu casa, a tu ministerio, a tu negocio. Una palabra maná. Romanos capítulo 12 y 13 hay 12 cualidades que distinguen a la gente profética. ¿Están conmigo? Nos quedan unos minutitos. Vamos, ánimo, ánimo para estudiar, ánimo para nutrirse. Ánimo, ánimo. Alguno diga amén, ¿eh? Gloria a Dios. Ánimo, ánimo. ¿Estamos bien? Amén. ¿Estamos bien o están un poco cansados? ¿Cómo viene la cosa? Díganme algo, por favor, para que podamos seguir con alegría acá. Porque Está imagínense que interesante. yo le estoy dando, Estamos le aprendiendo estoy mucho. dando, le estoy dando, pero me gustaría ver qué dicen. Dos minutitos, ¿cómo viene la cosa? ¿Viene bien? Sí. Ah, bueno, gloria a Dios. Acá estoy leyendo todo lo que los hermanos van poniendo. Gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Estamos conectados, estamos bien. Bien. Romanos 12 creo que todos lo conocen, ¿no? ¿Han leído Romanos 12? Romanos 12 creo que es un texto clave, muchas veces predicado. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que os presentéis como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, y no os conforméis al mundo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento para comprender la perfecta y santa voluntad de Dios. Tremendo texto. Y allí aparecen y se distinguen características proféticas. Primero, que el que tiene características proféticas tiene una vida de sacrificio vivo. Amados, ¿saben lo que era un sacrificio en el altar? Era un animal muerto. Es decir, que cuando tú estás demasiado vivo,
o tú estás demasiado viva, entonces no hay sacrificio. El sacrificio es porque estás muerto. Primera característica de una generación profética, no es sentimentaloide. Es una generación que está muerta a lo que digan los demás, porque está muerta. ¿Qué me importa? Al muerto no le hace bien ni le hace mal nada. Los aplausos o las negativas no le afectan porque está muerto. Simplemente eso. Número 2, no se conforma al mundo. La palabra conformar es tomar la forma de. Empieza a tener la forma de Dios. Empieza a tener la forma del reino. Empieza a tener la forma de su palabra. Número 3, se está renovando constantemente. ¿Sabe lo que es esto? Es dejar que el agua fluya. Por eso cuando el agua está estancada, empieza a echar mal olor. Tu mente y tu vida deben ser un manantial de agua que salte para vida eterna y que esté fluyendo continuamente. Hay personas que me han dicho, apóstol, espero que usted nunca cambie. Y yo digo, no, yo tengo que seguir cambiando. Y dentro de unos años seré diferente. Yo no puedo ser el mismo que era hace años atrás. Cada día cambio más. Hay hijos míos espirituales que me dicen, vos no sos el mismo de cuando te conocimos, sos diferente ahora. Claro que sí, voy a seguir siendo diferente porque algo en mí está fluyendo como un río que me hace fluir. El que es profético siempre se está renovando, siempre está buscando la conexión a lo que Dios quiere hablarle en este tiempo. Es una generación número 4 que disfruta y comprueba la voluntad de Dios en su vida. Número 5, son gente ubicada con un espíritu humilde, sabiendo cuál es su lugar en el reino de Dios. Son gente humilde, no es gente que se hace la humilde, es gente humilde. Número 6, son personas que saben que el éxito es trabajar en equipo. Lamentablemente la religión te ha hecho individualista, la competencia dentro de la iglesia. Es terrible en estos días ver tantas iglesias religiosas que lo único que hay es competencia. Pero cuando hay cuerpo, no hay competencia, hay trabajo en equipo. Una iglesia profética maneja bien los dones que Dios le ha dado. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus dones, iglesia? ¿Cuáles son tus dones, hija? ¿Cuáles son tus dones? Redescúbrelos, actívalos. Hoy los activamos en esta noche en el nombre de Jesús. Una iglesia profética tiene un amor que no es fingido, no aparenta amor, tiene amor. Una generación profética son gente diligente y trabajadora. Yo digo esto, hermano, porque hay una mentira dando vuelta que la bendición va a venir y te va a caer de arriba y tú no tienes que hacer nada. Déjame decirte que lo único gratis es la gracia y el perdón de tus pecados. Todo lo demás lo tienes que trabajar. Todo lo demás hay que ganárselo y desarrollarlo. Alguien diga amén o no amén. Y el que no dice amén es porque no quiere trabajar. Vive una vida de gozo. El hombre profético vive una vida de gozo. El hombre profético, la mujer profética desarrolla carácter en la tribulación. Alguien escuche esto, estamos los últimos minutos, pero déjenme soltar esta idea. La persona que es profética tiene carácter. ¿Viste? Las personas dicen, yo tengo un carácter. No, puede ser que tengas un temperamento con el cual naciste, pero un carácter tiene que ver con lo que se ha formado en ti a través de los procesos. Por eso el apóstol Pablo nos pide tener el carácter de Cristo, que es lo que Dios forma a través del proceso, a través de la obediencia, a través del servicio, a través de la mente de servicio que vamos desarrollando en el cuerpo. Alguien diga amén o no amén. Y la tribulación, amados, no es una mala palabra. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, en Hechos de los Apóstoles. Es necesario entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. En otras palabras, el que rechaza, el que se enoja con la tribulación, con la prueba, es porque todavía no es un hombre profético. La persona profética dice, gracias Señor, porque a través de esta prueba yo salgo perfeccionado, yo paso a otro nivel, yo no me quejo, yo paso a un nivel superior. Número 12,
son gente que persevera en la oración. Tengo que decir esto, si tú no estás orando, esta es la hora donde tiene que activarse tu oración. Si tú no estás orando, tienes que volver a orar. Tienes que volver a orar para que puedas ser fiel a esta escuela, para que seas fiel en el entrenamiento. No va a ser fácil ser entrenado con mentalidad carnal. Tienes que orar. Conéctate a la oración. Son una generación de gente generosa y hospitalaria, Romanos 12:13. Saben que el éxito está en bendecir a los que lo maltratan. El hombre profético no está resentido, la mujer profética no está buscando venganza. La persona profética perdona porque sabe que el poder está en bendecir. Manifiesta el gozo con el que prospera y siente dolor con el que sufre. Guardan la unidad, se cuidan de la altivez, se conectan con aquellos que son humildes, no buscan la justicia propia y son misericordiosos, respetan a las autoridades delegadas y oran por ellas, son buenos administradores, son una generación que se sabe sujetar los deseos y las pasiones de la carne. Miren, todas estas características que tienen los perfiles proféticos. ¿Hay alguno aquí que está desarrollando esto en esta noche? Alégrese, vamos. Esta es tu noche. Esta es la noche donde entras a otra dimensión. La fe que nos es dada con la salvación y es progresiva, se va desarrollando y como una plataforma se establece en nosotros conforme al propósito de Dios, nos capacita para que Dios ejecute en nosotros hechos sobrenaturales, portentosos y extraordinarios. Esa fe es la que tú estás desarrollando como carácter profético. Quiero que entiendan esto. Una persona profética tiene una fe sobrenatural activada. Vamos a ir un poquito más rápido para que podamos llegar a estos puntos que vienen por delante. La fe viene por el oír y el oír la palabra profética, la palabra de Dios. Recuerde que todo lo que hemos dicho recién, toda la agenda de Dios y todo lo que viene de Dios es profético. Por eso hemos leído al principio los textos de Apocalipsis que dicen que la palabra de la profecía debe ser respetada, porque dando a entender que toda la palabra que viene de Jesús es profética. Así que la fe viene por el oír la palabra profética, la palabra de Dios. Viene por el pacto de Dios con Cristo. Gálatas 3:3. Viene por ser hijos y herederos. Madura se establece como fruto. Esa es la fe. Nos lleva a la plenitud de Dios. La fe nos trae la unidad con el cuerpo. Se convierte en parte de la armadura. Por eso la fe nos vuelve estructuralmente fuertes para vencer obstáculos espirituales. Nos mantiene en la presencia de Dios. Es importante decir que hay muchos que se dicen profetas y no tienen relación con Dios. No tienen intimidad con Dios. Si tú quieres vivir una vida profética, establece una fuerte comunión con el Espíritu Santo. Él está esperándote y Él quiere visitarte en este tiempo. Se establece como sustancia y garantía que tenemos todo suplido. Amados, creo que de esta manera estamos dando final a la primera parte. Hemos llegado a poder hablar del perfil del carácter profético. Hemos estado tratando de mostrarte cuáles son los perfiles de los creyentes que caminan proféticamente. Y yo entiendo que la palabra de Dios es muy clara en este asunto. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo, ¿sí? Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, y escuche esto, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:1. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El espíritu de la profecía. Cada vez que Jesús testimonea al Padre, testimonea la obra del reino, está testimoniando en el espíritu de la profecía.
Una persona que tiene el carácter y el perfil profético es una persona en estas dimensiones. Amados, estamos dando final a esta primer clase. Espero que la hayas disfrutado enormemente. Espero que te hayas empezado a encender los motores. Espero que estés gozoso de la nueva temporada que vas a vivir. Yo estoy feliz de que hemos empezado a tocar poquito a poquito el tema. Vamos a ir profundizando cada lunes. Cada lunes vamos a ir profundizando cada vez más esta enseñanza maravillosa. La semana que viene, si Dios así lo permite, déjeme ver el título de la segunda parte. La segunda lección que vamos a tocar será profecías, sanidades y milagros. Vamos a hablar de lo sobrenatural en la vida profética. Vamos a meternos ya en esa dimensión y vamos a estar creciendo en esta idea de definir la profecía, definir sanidades y milagros, lo sobrenatural. Así que quiero orar por tu vida, pero antes me gustaría que, amén, a que todos están escribiendo algo. Si alguno quiere soltar una palabra, algo de un agradecimiento breve, lo puede hacer porque vamos a tener 2 minutos para hacerlo. ¿Alguno quiere agradecer? ¿Alguno recibió algo especial en esta noche? ¿Alguno se activó en alguna dimensión? Hágalo con total libertad. Vamos. Pastor, al menos yo muy agradecido, pastor, con usted. Realmente es carne, es comidita de la mejor calidad y la verdad que me he deleitado el día de hoy con la enseñanza, la expectativa que tenía al inicio es cubierta totalmente. Muchas gracias, pastor. Gracias, Carlos, por tus palabras. Me alientan y me alegran, porque esto nos une más para seguir estudiando la palabra y llevando a otro nivel. ¿Alguien más que quiera agradecer, que quiera soltar una palabra aquí? Hágalo con Un total libertad. comentario antes de finalizar. Recuerden que esta clase y todas las clases van a ser grabadas y si pueden compartirlas porque aún están a tiempo, si gente se quiere agregar, de pasarle esta clase para que se pongan al día y ya si se quieren sumar a partir de la siguiente, aún están a tiempo si quieren invitar más gente. Buenísimo, gracias Daniel, porque esa es la intención, mis amados, que la escuela profética crezca. Y el otro día estábamos hablando con una hija de la casa, con Cristina, que está acá presente, creo, dentro de los alumnos, que me decía, esto es una gran herramienta para invitar y animar a iglesias, a hermanos de otras iglesias que quieran también activarse en lo profético y puedan entrenarse con nosotros. Así que esto está abierto para todos. Invita a tus amigos también, estamos a tiempo, como dijo Daniel. Esta semana vamos a definir, así que anímense a invitar a otros. Amén. ¿Alguien más que quiera soltar una palabra de agradecimiento antes de orar? Amén a los que ya están escribiendo, gracias por cada palabra. ¿Alguien más que quiera soltar una palabra de agradecimiento? Sin timidez. Amén. Bendiciones para todos, pa. La verdad que un maná riquísimo como siempre, como el Señor siempre te usa, así que agradecerte todo lo que nos da y lo que le das a todos los hermanos que esta noche estuvimos juntos, unidos, y bueno, activarnos, ¿no? Porque siempre la palabra sondea lo más profundo de nuestro corazón. Así que muy agradecida y bendiciones para todos. ¿Están todavía los hermanos de La Plata? ¿Hay alguno de La Plata por ahí dando vuelta que nos pueda bendecir con una palabra, un saludo? ¿No? Apóstol, Dios lo bendiga. Tremendo la palabra. La verdad que estamos reactivados acá. Recibimos la palabra impresionante, cómo nos abrió la mente, cómo nos rompió estructura. Y la verdad que acá estamos recibiendo. Tremendo como Dios lo usó y con mucha expectativa de terminar esta escuela y empezar otra y otra y otra. Así que buenísimo. Gracias, apóstol. Pastor. Gracias, pastor. Gracias. Amén. Mucha bendición para el grupo. Amén. Bueno, Dios bendiga a todos, a los hermanos del Perú. No sé si alguno más del Perú quiere agradecer. Dios los bendiga. Vamos a orar, si no. Ok, oramos. Pastor, muchísimas gracias. Pastor Fernando, muchísimas gracias realmente. Eliana, la hermana Eliana.
Eliana. Pastor, sí, sí, pastor, muchas gracias. Realmente me siento satisfecha. Las clases realmente estábamos en un tiempo de ayuno en la iglesia y realmente, como dijo el hermano Carlos, realmente ha satisfecho más de las expectativas que teníamos. Estamos muy motivados y realmente es un maná. Realmente con mucho ánimo, pastor, porque realmente es una palabra un refrigerio para este tiempo. Muchísimas gracias, pastor. Se le quiere y con muchas ganas de volverlo a ver en Perú. Dios lo bendiga. Bueno, ya vamos a estar pronto por allá. Bueno, un abrazo para todos. El Oramos. agradecimiento a Isabel y a Marco, que sin ellos, sin el trabajo que hicieron ahí por detrás, silencioso, fue tremendo. Un especial agradecimiento desde aquí. Sin ellos no hubiera sido posible. Así es, Isabel y Carlos, gracias por el trabajo. No sé si están por ahí todavía. Y Marcos, Isabel y Marcos, gracias por todo Apóstol, lo que han buenas noches, hermanos. De verdad, Ahí muy está, mira. bendecidos. Palabra fresca, palabra rica. En verdad, muy contentos y en verdad emocionados. Muy felices. Gracias por todo el Bendiciones para trabajo que han todos. hecho los demás, ¿eh? Gracias por todo lo que han hecho. Con más hambre en la siguiente clase. Sí. Nos hemos quedado con ganas de comer más. Buena. La clase que viene está poderosa. Bueno, mis amados, oramos. Querido Sí. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos que puedan descansar en paz, que esta palabra quede sembrada con éxito en los corazones, libera las mentes de toda confusión, echo fuera todo espíritu que quiera venir a comerse la semilla, todo espíritu que venga con pensamiento de cizaña para contaminar este trigo. Padre, declaro que el trigo crece sin obstáculo y que tu presencia los alcanza, los fortalece, los renueva, los nivela a nuevos niveles espirituales en el nombre de Yeshua. Gracias por esta noche profética, gracias por los apóstoles que están presentes, los pastores de Brasil, los pastores, Señor, de Perú, los hermanos de Argentina, los hijos espirituales de la casa. Gracias por los que se van a añadir y los que estuvieron y los que tuvieron que irse un rato antes, también los bendecimos. Esta noche es una noche de bendición. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, que descansen. Dios los bendice. Los amamos. Nos vamos en paz y nos vemos el lunes que viene a las 9:30 de la noche en Argentina, 7:30 de la tarde, Perú. Un abrazo grande. Bendiciones para todos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.